Gloria a Dios, pueden tomar asiento. Tanta bendición de Dios. Me sonrío porque Dios les está hablando. Por eso me gozo, porque Dios nos dijo el otro día, y hacer discípulos. Le habló a la iglesia, le explicó, fue claro la orden de Dios. Y la fe sin obra es una fe muerta. Tenemos fe porque estamos acá, pero nos falta la obra, tenemos que hacerla, tenemos que hacer discípulos. Y Dios nos hablaba a través del hermano, la necesidad, ¿no?, que hay afuera, ¿no? La necesidad de Dios, más que nada, ¿no? Tanta gente que tiene su trabajo, por ahí tiene su pesito, por así decirlo, pero le falta a Dios, le falta ese consuelo, ¿no? Le falta ese amor, esa fortaleza, ¿no? Y por ahí uno dirá, no, yo también tengo necesidad, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios conoce nuestra necesidad, Él sabe cuáles son nuestras necesidades, pero dice su palabra que debemos buscar el reino y su justicia y que las demás cosas vendrán por añadiduría. O sea, Dios ya conoce que nos falta, y si buscamos el reino, Dios ya sabe lo que nos va a ir añadiendo y lo que nos va a ir dando. Amén. Pero los que están afuera todavía no alcanzaron, no tuvieron o no tienen esa posibilidad, no tienen. Y por eso me gozo, porque Dios nos está hablando. Y es claro el Señor, ¿no? Y la verdad que cuando suceden esas cosas es porque algo va a ocurrir, algo va a pasar. Entonces usted tiene que aprovechar y ser parte de eso, para poder disfrutar de esas bendiciones, esa lluvia de bendiciones que Dios va a traer, porque algo va a ocurrir. Cuando Dios habla, algo va a ocurrir. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en este tiempo que Dios nos está mandando, ¿no?, que nos está mandando a hablar, a llevar su palabra, y a veces no sabemos cómo hacer, ¿no? Y si queremos hablar con alguien, debemos aprender su lenguaje. Debemos aprender primero y saber cómo hablan esas personas para poder hablarle. No es lo mismo hablarle a una persona mayor que a un adolescente. No es lo mismo hablarle a una persona afuera de tu casa que a tu propio hijo. No es lo mismo. Tenés que conocer su lenguaje. Tenés que saber cómo llegar. Si queremos comunicarnos, debemos tomar tiempo. Lo que hablaba el hermano, ¿no? No, o sea, no tenía tiempo, pero a veces no le damos ese tiempo a Dios, ¿no? Porque Dios podía haber hecho un milagro, capaz que si Él se atrevía a dar ese tiempo a Dios. Capaz que, no sé, y molestarnos en aprender el uso del lenguaje de nuestros oyentes, o sea, tomarnos tiempo, como Él dijo, ¿no? Fui, pregunté, le habló, le dio tiempo, la escuchó, para que ellos puedan, ¿no?, entender qué es lo que intentamos transmitir nosotros. Porque si nosotros nos tomamos ese pequeño tiempo con la vecina, ¿no?, con los jóvenes, con la persona mayor, adulta, porque
el ser humano va variando, desde la niñez hacia la vejez va variando, y a veces cuando ya son muy mayores se vuelven como niños de nuevo. Y tenés que entenderlos, tenés que aprender a llegar a ellos, a hablarlos. Como le hablarías a una criatura pequeña, le tenés que hablar a una criatura muy mayor, porque se vuelven... Y vos decís, ¿cómo puede ser? Tantos años que tiene, no entiende. Y no, porque hubo un cambio. Entonces tenemos que darle tiempo, aprender su lenguaje, tomar tiempo, conocerlos. Tenemos que encontrar el lugar donde existe el mundo en el que se maneja con sus ideas. ¿Dónde está la persona? No es lo mismo hablarle a un obrero que hablarle a un médico. No es lo mismo hablarle a una persona, no sé, un comerciante que un universitario. No es lo mismo. Entonces, donde esa persona existe, donde está en su lugar, en su mundo, tenemos que conocerlo para poder nosotros llegar con el Evangelio, para que ellos puedan entendernos cuál es el mensaje que llevamos, el mensaje de salvación, el mensaje de amor, el mensaje de perdón de Dios, el mensaje de vida eterna, ese mensaje que Dios nos dio, que tenemos. Y a veces suceden cosas en las iglesias como las campañas evangelísticas, ¿no? Que sirve para que la iglesia se dé a conocer, ¿no? La iglesia debe darse a conocer, ¿no? A través de las campañas evangelísticas, la iglesia toma posición en el barrio, en el lugar, y se da a conocer a la sociedad, a la ciudad, ¿no? La sociedad empieza a conocer, la iglesia debe moverse, debe salir. Algunos dicen que el tema de la campaña ya es cosa pasada, pero la iglesia debe también movilizarse, porque tiene sus beneficios. La iglesia se hace conocer fuera y también la iglesia trae unidad. Cuando las campañas se hacen, la iglesia se une. Cuando nosotros hicimos los 40 días en la calle predicando, en ese momento, en ese tiempo, había en esta iglesia 7 células. Y las 7 células se unieron. Una por día se presentaba en la campaña y cada día esa célula ayudaba al predicador a hacer la evangelización, repartiendo volante, asistiendo a las personas, estando ahí acompañando. 7 células había en esta iglesia, una para cada día. Trajo la unidad, porque cuando Dios trajo esa idea, yo dije, Señor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Qué? Y se surgió la idea esa, de que cada célula estuviera un día. Después, si algún hermano quería estar, que estaba en la célula del lunes, quería estar el martes, el miércoles, podía estar, no había problema. Y había hermanos que estaban siempre. Trajo unidad. Ese movimiento de salir a evangelizar. Trae crecimiento en la iglesia, porque las personas, los hermanos ven cómo Dios obra, cómo Dios hace milagro, cómo Dios nos utiliza y cómo nos hace llegar a las personas, como los discípulos, los 12 de Jesús, que fueron a evangelizar, a predicar y volvieron gozosos, diciendo, Señor, la gente se sanaba y los demonios se sujetaban y salían corriendo. O sea, trae crecimiento a la iglesia. Pero también está la evangelización personal, ¿no? Dice que en Marcos 9:38 dice que
había uno que estaba predicando y que los apóstoles le dijeron: Señor, agarramos a uno de la oreja, lo pescamos. Estaba predicando en tu nombre. Le dijimos que se uniera a nosotros y no quiso, dice. La evangelización personal también, y es lo que el Señor está hablando. Que cada uno de nosotros tengamos ese compromiso. Como ese varón no estaba con los 12 discípulos, pero andaba por ahí predicando el Evangelio de Jesucristo, llevando las buenas nuevas. Y qué bendición poder encontrarse con esos hermanos en la calle, ¿no? También dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:20, dice que somos embajadores de Cristo, somos representantes del reino. Dios nos dio autoridad para llevar el Evangelio. Aquellas personas que, como decía el hermano, tienen necesidad. Porque nosotros ya estamos revestidos de Cristo, ya estamos llenos, ya Dios nos bendijo, ya nos dio su Espíritu Santo el Señor. Y el poder ir a evangelizar, ir a predicar, ir a compartir, ¿no? Llevar ese evangelio personalmente, ¿no? También somos representantes, ¿no? Somos representantes de Cristo, dice 2 Corintios 5:20, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que vamos nosotros con humildad y amor, llevando el Evangelio que vivimos. Porque el Evangelio, cuando lo vivimos, lo contamos de una manera hermosa porque lo vivimos. No contamos lo que hizo el otro. Una vez fui me invitaron a ir a una iglesia y venía un predicador y sinceramente me dio pena porque él contaba todos los hechos vividos del Padre. Pero él no contó nunca un hecho de decir: yo con Cristo hicimos esto, fuimos acá, hicimos allá. Entonces somos representantes, somos las personas que vivimos el Evangelio y contamos los hechos que vivimos con Jesús. Somos un mensaje encarnado. La Biblia dice que somos cartas abiertas. El mundo nos puede leer. Entonces el mensaje está acá, en la iglesia, en nosotros, en ustedes. Ustedes tienen el mensaje. Y es lo que Dios les está diciendo. Veo en este tiempo, en este comienzo de año, lo que Dios está hablando, porque yo no le dije a Héctor: che, Héctor, vamos a hablar esto. Fue Dios el que empezó a hablar. Fue Dios el que empezó a decirle: hay necesidad. Y hay que llevar esa necesidad porque nosotros tenemos ese pan de vida. Tenemos ese alimento para dar. Por eso me gozaba. Porque el Señor nos está hablando. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y voy a empezar a predicar, por favor. Prometo que a las 9:30 termino. En el libro de Mateo, capítulo 5, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 en adelante. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone bajo un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y nos sigue hablando el Señor. Así que hay que gozarse de lo que el Señor nos está diciendo, del Señor nos está hablando, nos sigue animando. Y la verdad que la iglesia es la sal del mundo. Dice la palabra, y por todo el mundo y predica el Evangelio, San Marcos capítulo 16. Y vayan, salgan, hermanos, dice el Señor. Ustedes son la sal del mundo. Lleven ese mensaje, el mensaje que tienen, ese mensaje que Dios les dio, que ya hace mucho tiempo les viene hablando el Señor. La sal sazona, dice la palabra, y penetra hasta el corazón. Dice que Pedro en su primer discurso, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37, dice que les hablaba a las personas y dice que se compungieron de corazón y que le dijeron, ¿y qué haremos? Bautícese y arrepiéntanse, le decía Pedro. Arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesús. Pero debemos sazonar, debemos llevar esa sal que tenemos, que penetra hasta el corazón y llega el mensaje. Cuando usted habla, cuando usted predica, cuando usted da ese mensaje, el Señor sale su espada, que es más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta la coyuntura, el tuétano, y discierne la intención del corazón, y dice que no vuelve vacía, porque obra y vuelve a Dios. Se compungieron de corazón, dice. Así que ese es el mensaje, llevar, salar. Dice que cómo se usa la sal, ¿no? Cómo debemos usarla. Y la sal, cuando uno la echa, ¿no? Vieron que hay un chef que hace así. Nosotros también tenemos que salar, porque somos la sal, somos la iglesia que sale y se esparce en todo el mundo, como la sal cae sobre toda la carne y penetra la sal y realza el sabor de la carne. Entonces nosotros tenemos que salir y penetrar en las personas y realzar esa vida que está triste. Como decía el hermano, yo la vi y estaba triste. Y la iglesia tiene gozo. Y ese gozo hay que salir y salar con ese gozo, para que la gente se realce nuevamente y entienda que hay un Dios que murió, resucitó por ellos, que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que los está buscando, que los está esperando. De esa forma tenemos que usar la sal que somos nosotros. Ahora dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, si se hiciere insípida, vieron que ahora hay diferentes sales, algunas sin sodios, que pierden el sabor. Y nosotros nos alimentamos en cada reunión, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que agarramos la Biblia, cada vez que oramos. O sea, nos volvemos, ¿no?, cada vez más salados, porque Dios nos alimenta y nos da para que podamos ir y llevar y poder salar, poder bendecir. Entonces Dios nos está empujando, nos está animando para que podamos arrancar este año
y empezar a salar todo el mundo, todo el barrio, todo Madero, todo Celina, toda la Sachira, Vicente López, no sé, Sarmiento, José Hernández, no sé hasta dónde nos va a llevar el Señor. Hasta el fin del mundo, dice. Así que anímese y sea parte. Empiece a utilizar todo lo que Dios le dio. Dice la palabra, dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando Jesús le dice vosotros, les está hablando a las personas de confianza. Les está hablando a ustedes, me está hablando a mí. Vosotros, dice. A personas a las cuales ha confiado su palabra, el Evangelio. Personas de confianza, ustedes, vosotros, sois la luz del mundo, dice. La Biblia dice que Dios es luz. Y dice, y como cristianos somos hijos de la luz. Amén. El mundo hoy, el otro día asumió Donald Trump y hablaba de energía, de exprimir los pozos y juntar para las energías y todas las cosas. Y el mundo busca energía, ¿no? Y nosotros tenemos la mejor energía, la que resplandece, ¿no? La que resplandece, dice la Biblia, que Dios nos resplandeció el corazón para iluminarnos. Esa energía tenemos nosotros adentro, porque Dios vino a nuestra vida y nos transmitió su misma luz para resplandecer nuestro corazón. Segunda de Corintios 4:6, se lo voy a leer para que podamos. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en el que, dice, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿no? Fíjese lo que hizo Dios, iluminó nuestro corazón. Dios es la luz que alumbra nuestra vida. Y nosotros somos la luz del mundo. Y el mundo está en tiniebla, pero la iglesia tiene la luz encendida. Y debemos alumbrar. Como el hermano se acercó y pudo alumbrar a esa mujer, pudo llevarle un poquito de esa luz que él tiene. De esa forma tenemos que hacer, acercarnos a las personas, empezar a llegar como iglesia, a salarla, a iluminarlas, a bendecirlas. Cuando una ciudad está iluminada, cuando una ciudad llama la atención, todas las demás ciudades están mirando, están ahí observando, la miran, la alaban, se alegran. Cuando la gente te ve a vos que estás gozoso, alegre, bendecido, lleno de fe y de esperanza, te admiran, te ven, porque vivimos en un país que siempre está inestable, pero tu vida está iluminada, está allá en lo más alto. Y la gente dice, este siempre sonriente, siempre gozoso, siempre alegre, siempre bendecido. Porque la luz está en tu vida, porque Cristo está en tu corazón. Y dice la palabra, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Estamos puestos para iluminar y dar luz a otro. Estamos puestos para iluminar. ¿Qué quiere decir eso? Acá hay personas que están puestas y dan clase, enseñan. Hay un seminario que ilumina ese seminario a otras personas. Trae crecimiento a esas personas. Esa es la luz que está acá en este lugar. Están puestos para
iluminar a otro a través de la enseñanza. Y a través de lo que vos recibís, enseñás a otro y a otro. Por eso estamos puestos para iluminar y dar luz a otro. Así como el Proforme que está acá en este lugar, que enseña y prepara alumnos para que esa luz se encienda y esté encendida y salgan e iluminen a otro. Pero la iglesia también recibe. Cada vez que viene en cada reunión, en cada charla, también Dios la está bendiciendo, la está animando, fortaleciendo. ¿Para qué? Para que lleven esa luz a otro. No pueden alumbrar si no arden. Y debemos arder. Dice en Juan 5:35, quiero leérselo, habla del apóstol, de Juan el Bautista. Dice: mas os he dicho que aunque esa no es. Dice: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarlos por un tiempo en su luz. Le decía Jesús a las personas, ¿no? Él era una antorcha, dice, que ardía, dice. Juan el Bautista estaba en el desierto, no tenía parlante, no tenía nada, y la gente venía porque había algo que estaba encendido en él, y que la gente venía porque ahí había algo que la gente le llamaba la atención, porque había algo encendido en él, había un fuego, el fuego de Dios estaba en él. Por eso debemos arder. Nuestro combustible para arder son las buenas obras. Tenemos que hacer las buenas obras, y eso va a empezar a más fuego, más fuego, más fuego, más fuego, más fuego, más fuego. Y vamos a arder. Va a ser la iglesia ardiente del barrio, donde todos van a querer venir y estar. Pero tiene que encenderse esa llama, ese fuego, ese ardor en la iglesia. La gente tiene que ver algo diferente, porque pasa y ve una iglesia, ve otra iglesia, ve otra iglesia y ve todo igual. Pero hay algo que tiene que encenderse. No es suficiente que nos oigan, es necesario hacer buenas obras. Por eso Santiago decía que las obras sin fe y la fe sin obra no funciona. Si podemos estar en la iglesia, sí, todo bien, pero nos falta las obras. Tenemos que, para que reavive el fuego, para que se levante, para conocer, para vivir el evangelio, para conocer más a Cristo, para experimentar el poder de Dios, como decía la pastora. La Biblia dice que hay ángeles que están prestos para aquellos que sirven, aquellos que fueron escogidos para la salvación. Y la pastora estaba ahí en el medio de la jungla, viendo los lobos que la querían acechar, y dijo: Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y los ángeles acamparon alrededor de su vida, y nadie los pudo tocar. Esa es la iglesia que debe salir, creyendo afuera y en medio de lobos, andar como paloma. Dice, la palabra dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando yo leía esto me acordaba de algunas cosas, como dice: así alumbre, dice, vuestra luz delante de los hombres. Y estaba haciendo el devocional y eran como las 3 de la mañana y ya tenía sueño, y me empecé a reír, a gozar cuando llegué a este versículo, porque me acordé, ayer hicimos en el anexo de la Sachira el perchero solidario. Los martes abrimos un perchero solidario para poder bendecir a las personas, para dar
ropa, ¿no? Ropa, zapatilla. Y sabe que le mandé una foto a algunas personas haciendo la publicidad el lunes, lo que pudimos hacer. Y automáticamente el martes era de 4 a 6 de la tarde y nosotros abrimos para dar. Y el martes vino un muchacho, trajo una bolsa, trajo percha, trajo todo. Me dice, Claudito, traje esto. Vino otro hermano con una bolsa así, dice, traje esto, dice. Y traía más de lo que nosotros dimos. ¿Por qué? Por las buenas obras, porque ven que se está haciendo una buena obra. Y esa es la iglesia que alumbra, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y la verdad que nos dieron más de lo que nosotros podíamos haber dado. Traían. Y después pasó, estábamos cerrando, y pasó otro muchacho y dice, ahora voy a juntar, y después te traigo. Ya nos querían, ya habíamos guardado todo y ya no nos quedaba lugar en la iglesia, el lugarcito donde tenemos para guardar las cosas, ya no nos entraba más nada. Y nos querían seguir trayendo. Porque la buena obra de la iglesia se estaba viendo. Por eso dice la palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y la luz de la iglesia estaba alumbrando en ese lugar. Y nos traían cosas para que pudiéramos tener para dar. Como recordó el hermano que la pastora siempre habla y dice, traigan un fideíto, traigan. Y la verdad que a veces no traemos por cómodo, porque yo a veces no traigo por cómodo, no porque no pudiera, sino porque a veces o me olvido o no lo preparo. Y por eso, no porque no tengamos, no porque no seamos bendecidos. Somos bendecidos. Estamos bendecidos por Dios. Entonces tenemos, fíjese que ese hombre que pasó y me dijo, siempre me promete y me dice, voy a venir a la iglesia, voy a venir. Y ya ni siquiera había venido a la iglesia y ya quería traer, quería dar. Mire ese corazón dadivoso. ¿Por qué? Porque la iglesia alumbra en ese lugar. Ellos están viendo lo que la iglesia está haciendo. Abrimos hace poquito, octubre, noviembre, diciembre, llevamos enero, todavía no cumplimos 3 meses. Y ven lo que la iglesia está haciendo. Que está iluminada, que está iluminando ese lugar. Entonces, Dios nos está animando para que podamos salir como sal y como luz de este mundo y que podamos salar y que podamos iluminar. Nosotros que tenemos la luz tenemos que alumbrar en el camino para que aquellos que no encuentran el camino, la salvación, la vida eterna puedan llegar. Cuando nos fuimos de vacaciones el otro día íbamos de noche y en medio de la ruta cuando no venía nadie yo le decía mirá, y le apagaba la luz, no se veía nada. Pero la luz cuando se prendía tomaba posición. O sea, y la oscuridad no la podía apagar. La oscuridad no podía apagar a la luz. La luz iluminaba el camino por donde íbamos, para que no choquemos, para que no volquemos, para que no nos desviemos. Las tinieblas no nos pueden apagar, porque la palabra de Dios dice que Él nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y que ni las puertas del infierno pueden llegar a la iglesia. Así que hermano, usted que tiene la sal y la luz, empiece a salar y empiece a iluminar, porque Dios está con ustedes, Dios los acompaña. La pastora daba testimonio de eso, de cómo Dios estaba ahí presente. Por último y termino, dice la palabra, dice,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo es para la gloria, todo lo que hacemos dice que debemos hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que hemos hecho, todo lo que nos gozamos, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, amén. Así que todo lo que vamos a empezar a hacer ahora, a salar, a iluminar, todo es para la gloria de Dios, amén. Así que damos gracias a Dios porque Él está acá en este lugar para animarnos, para hacernos entender que nosotros somos la sal del mundo y que somos la luz del mundo y que debemos salar e iluminar a este mundo que está en tiniebla, amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a orar, vamos a aprovechar este tiempo que nos queda para seguir disfrutando del Señor, para poder adorarlo, darle gracias por lo que el Señor nos está animando este año, este comienzo de año, de que empecemos a hablar con las personas. No tengamos miedo, así como el hermano se acercó respetuosamente, llegar y bendecir. Simplemente eso, bendecimos, porque Dios nos ha bendecido para que seamos de bendición, amén. Así que vamos a darle gracias a Dios por tanta bendición que tenemos en nuestra vida, amén. Póngase de pie para adorar a Dios en esta noche. Y porque Dios quiere que hoy, en este día, en esta noche, se encienda algo en tu vida. Esta es la oportunidad, este es el momento, ¿sí? No te distraigas, no pienses en nada. Aprovecha este momento que estás en la casa de Dios, que estás en la casa de tu Padre, para decirle: mi fuego está apagado. La llama que quizás algún día tuve o que nunca la tuve, hoy quiero que arda mi vida. Quiero prenderme fuego. Quiero sentir el fuego del Espíritu Santo para poder empezar a ir a iluminar a aquellos que están apagados, para poder contagiar, para poder bendecir, para llevar el mensaje como Pedro se puso en pie y empezó a hablar. Y cuando la gente recibía el mensaje se entristecía, pero recibían el mensaje y preguntaban: ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo llego? ¿Cómo entro en el reino? Y ahí es donde tenemos que iluminar. Ahí es donde tenemos que usar la sabiduría que Dios nos dio. Ahí es donde tenemos que usar las palabras que Dios nos dio. Donde Dios nos ha bendecido tanto este año, con la renovación que ha traído a nuestras vidas. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. No se distraiga, aproveche a orar. Aproveche, cierre sus ojos, no mira a nadie, no piense en nada. No mira al que está al lado. Concéntrese usted y Dios y clame a Dios, porque Dios conoce su corazón, porque Dios sabe cómo estás, porque Dios conoce tu necesidad, porque Dios sabe lo que estás viviendo, cómo estás pasando. Pero la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo tenía una necesidad y que pedía que Dios lo sanara, y que el Señor dijo que en esa debilidad, ahí donde actuaba el Señor, porque lo llevaba a Pablo a clamar, a orar y a orar y a orar. Y ahí donde actuaba el Señor, ahí donde estaba siempre el Señor, ayudándolo. Y este es el momento para que vos puedas empezar a orar, a clamar, a rogarle a Dios, a pedirle en el nombre de Jesucristo que encienda tu vida, que nuevamente puedas empezar a predicar, a evangelizar, que nuevamente
puedas empezar a llevar ese evangelio, a ir casa por casa llevando la palabra de Dios, bendiciendo a conocido y a desconocido, iluminando en este tiempo con la luz que te ha dado el Señor. Empieza a obrar, empieza a clamar en esta noche que el Señor rompa toda cadena, toda atadura, todo aquello que ha estado impidiéndote, toda mentira que ha traído el diablo en tu vida. Porque el Señor dice en su palabra que Él no vino a este mundo a condenarte y quizás todavía te estás condenando, castigando. Pero Jesús no vino a este mundo a condenarte, sino que vino a salvarte, porque Él te ama de una manera extraordinaria. Y Él quiere iluminarte en esta noche. Él quiere bendecirte. Él quiere encender ese fuego. Aviva el fuego que hay en ti, dice la palabra. Empieza a orar, empieza a clamar, empieza a levantar un clamor delante del Padre. Señor, bendice tu iglesia, Señor. Bendice tu pueblo, Dios mío, Señor. Empieza a mover tu mano de poder, Señor, sobre tu pueblo, Dios mío, Señor. Y empieza, Dios mío, a obrar, a encender, Dios mío, Señor, los corazones, Dios mío, Señor. Quita, Dios mío, Señor, el corazón de piedra y pon un corazón de carne, mi Dios, lleno de amor, Dios mío, Señor, en este tiempo, para poder ver la necesidad del otro y poder llevar, Dios mío, el pan de vida, Dios mío, poder llevar ese alimento que nos das, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Padre, en esta noche, Dios mío, bendice tu iglesia, Dios mío, transfórmala, cámbiala, Dios mío, Señor, para que en este día, Señor, no salgamos de este lugar como hemos venido, Señor, sino que podamos salir iluminados, Señor. Empieza a hablar con Dios y empieza a orar.